difundir el cambio de paradigma que hemos aprendido en las últimas jornadas nacionales de prevención del suicidio celebradas en Málaga en octubre del año pasado. Seguramente habéis sentido por qué tema más feo, o un poco de miedo, un poco de intranquilidad, un poco de yuyu. Y es porque es un tema de lo que no se habla. Y si no se habla, se ignora. Y si no se habla, no se conoce. Es cierto que hubo un tiempo en que los medios de comunicación, prudentemente, muy prudentemente, dijeron que había un efecto de imitación, ¿no? Entonces que no se podía hablar del suicidio porque si se nombraba uno, pues que venían otros siguientes. Si bien esto puede ser cierto, se ha comprobado que depende de cómo se dice la información. Si la información se dice con morbo, con perjuicio, con estigma, si se dice desde un punto de vista del porqué, que nunca se va a encontrar, pues si se produce a lo mejor un desasosiego y una incomprensión y una culpabilidad y entonces esto ha variado bastante en el sentido de que si esa información es descriptiva, si esa información entra dentro de lo que es el programa de salud, un programa de prevención, siempre con la palabra prevención, estaba comprobado que ayuda bastante, porque lo que sí se conoce es que ayuda el que una persona, si tiene ideación de suicidio o tiene algún intento de suicidio fallido, el que lo hable, el que lo comente, el que exprese cómo se siente, minimiza casi totalmente el impulso del suicidio y el riesgo de que esto vuelva a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? Que, ¿por qué es tan importante? Porque la incidencia es muy alta. Tenemos que, desde el 2008, el número de suicidios es mayor que el número de accidentes de coche, que muertes por accidentes de coche. Entonces, ahora mismo es casi el doble. Si el año pasado había 1.800 fallecidos por accidentes de coche, el año pasado, bueno, son datos publicados el año pasado, pero se refieren al 2004, había casi 4.000 personas por suicidios en toda España. En Extremadura el año pasado hubo 63 suicidios, que son pocos, no son pocos, porque por cada una persona que se suicida hay 20 intentos. Y luego estos que sobreviven son los que nos interesan porque sí está comprobado que el que una persona lo haya intentado tiene mucha probabilidad de que lo vuelva a intentar. Y entonces es en estas personas donde la mayor incidencia, la prevención, es donde se debe hacer. Pero no solamente es en las personas que sobreviven, sino todos los familiares que también le llaman sobrevivientes, porque el dolor de una persona que se suicida o el proceso de duelo, el proceso de despedida de una persona que se suicida normalmente suele ser mucho más incomprendido por la sociedad, el pésame es distinto, ten en cuenta que las noticias que le dan a esta persona es distinta, que al principio incluso pueden ser acusados hasta que se resuelve que es un suicidio, de que se pueden ser asesinados, los asesinos, ¿no?, del fallecido, ¿no? Entonces, cómo se trata a esta persona, que muchas veces nos da vergüenza de darle el pésame, ¿no?, porque como se ha matado por suicidio, o no sabemos cómo acompañarles, ¿no? Estas personas familiares que sobreviven a la persona con suicidio también necesitan prevención y necesitan asistencia psicosocial, asistencia psicológica y necesitan un trato especial, que no es un duelo, entre comillas, convencional que todo el mundo acompaña, porque a estas personas en este duelo no se suele acompañar.
Entonces, yo he hecho los cálculos y más o menos un programa comunitario pues de Extremadura, con el 1.000.000 y pico de habitantes que hay, puede haber 15.000 personas directos que un programa regional se pueden beneficiar, más todo lo que es la población de la formación, pues los agentes sociales, policiales y profesores que tienen que saber cómo hablar del suicidio, cómo prevenir el suicidio, cómo afrontar el que un alumno se haya suicidado, cómo afrontar que un profesor se haya suicidado, cómo afrontar el que una persona se suicide o lo intente y que normalicemos un poco esto, pero de una manera técnica y eficaz. El trato adecuado es lo que minimiza. Extremadura no es de las comunidades con mayor tasa, la tasa es por cada 100.000 habitantes que tienen suicidio. Quizá es la comunidad que en el 2004 disminuyó. Esto no quiere decir que no sea alta la incidencia. La media está en 10,7 suicidios al día, mientras que Extremadura está en 6, 7 suicidios en la tasa. Es por debajo de la media. Las comunidades que tienen mayor tasa de suicidio suelen ser Galicia, suele ser Asturias. Yo tengo una teoría, en Galicia y Asturias la gente no está tan acompañada. ¿Qué es el cambio de paradigma? Pues digamos que sobre entender y sobrevalorar los factores de protección que tenemos nosotros, ¿sabes? El saber que podemos resolver los problemas y resolver las cuestiones que nos atañen o que digamos que nos bloquean, ¿no? La persona que tiene ideación suicidia no nos planteamos que se quiere suicidar. Lo que sí se conoce por la gente y por las investigaciones más recientes es que lo que no quieren es vivir tal como lo están haciendo, con el dolor que lo están haciendo. En el Mendralejo lo que se pretende es hacer un proyecto municipal y formar a los cuerpos de seguridad, policía, agentes de seguridad, a los agentes sociales y a los sanitarios. Estas personas ya trabajan con estos datos, lo que cada uno lo hace de su manera particular, y lo que queremos es una coordinación, porque el que una persona tenga una ideación suicida se debe a muchas causas, entonces no se puede abordar solamente desde el punto de vista sanitario. Lo que tenemos desde el punto de vista sanitario es unas recomendaciones propuestas por la OMS, pero no hay un plan nacional. La idea de los expertos es incluso llegar a tener un teléfono similar al que se tiene con el de la mujer, en el cual la persona pueda llamar y contar su historia. No, hemos contactado con la concejala, en principio le ha parecido bien, pero todavía está en pañales, tenemos que hacerlo. Estamos dispuestos a hacer los cursos técnicos de la jornada y de este cambio de paradigma. No hay, es que lo que importa, yo lo que quiero hacer de esto es que hay poca investigación. No hay investigación. De la poca investigación que hay es que hay que hablar de ello, que cuando ellos se desahogan y a través del teléfono de Esperanza lo sabemos, que cuando yo lo retengo 5 minutos al teléfono, en esos 5 minutos el impulso se ha desaparecido y nos han formado para hablar, para hacer un contrato con ellos, para hablar incluso no con la confrontación, sino con el acompañamiento. Con la neurolingüística, con el lenguaje, de tal manera que esa persona al final cuando cuelga, en la mayoría de los casos nos están diciendo, no, hoy no lo voy a hacer, o esta semana no lo voy a hacer. Que hay tres ideas fundamentales. Que
no, si se dice el titular suicidio, si se habla con morbo, con prejuicio, eso hace mucho daño. Pero si en el titular viene la palabra prevención y se habla con rigor, más o menos de lo que yo os he estado dando en las notas, es otro caso. Y si, por ejemplo, los medios de masa, ¿no? que tenemos mucha labor en este aspecto, si hay una persona que se ha suicidado en este pueblo, en el pueblo de al lado, a ver cómo damos esa noticia, en el sentido de que no hay que dar detalles. Lo que sí hay que procurar la prevención. Muchas veces simplemente si una persona está deprimida, esconder las pastillas. Una persona está deprimida, no tener alcohol en casa. Si una persona está deprimida, no dejarla sola. Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías. Primavera, el vino que enamora mi alma.